Lo- Listo, ahí está, ya se empezó a grabar y estamos entonces empezando la plática. Está con nosotros Mónica Rodríguez, que es tanatóloga y es pedagoga y eres muchas cosas, ¿verdad, Moni? Haces muchas cosas, está en Vibrando Unidos y pues bueno, ahorita el tema que vamos a tratar es un poquito como complementando, por así decirlo, o fortaleciendo el tema del jueves anterior que eh, estuvimos con los doctores Jorge Reyes y Jorge Jiménez y el doctor César Jiménez, que estuvimos hablando de lo que pasa con el desarrollo de la autonomía y la independencia y qué pasa cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, ¿no? Que de repente es complicado como hacer esta diferencia entre cuando estoy sobreprotegiendo, ¿no? Cuando le estoy dando autonomía e independencia. Me parece que es, eh, pues, de las situaciones más complicadas para un papá, como saber porque de repente es como, bueno, si yo no le resuelvo, si yo no le hago, si yo no le digo, si yo no estoy atrás de él, es como si fuera mala mamá, ¿no? O mal papá, porque no estoy tan, tan pendiente, ¿no? Algo que decíamos en la plática, a mí me pasa de repente con los papás que me dicen, pero es que está chiquito, ¿no? Y entonces es, bueno, hay que definir, ¿no? Como que es chiquito y es parte de lo que hacíamos en esa plática. Entonces, pues ahorita es como, bueno, ver qué podemos hacer, ¿no? Y qué tan importante es y qué significa en la vida de una familia la autoestima de los hijos y qué estamos haciendo para disminuirla o para acrecentarla. Entonces, pues bueno, es un tema que tú y yo sabemos, ¿no? De la importancia y del peso que tiene en el desarrollo de una familia. Y entonces, pues es parte de estos temas que nos han estado pidiendo, de los que hemos estado platicando, y sobre todo de lo que hemos observado, ¿no? De lo que está, digamos, en el aire, vaya, ¿no? En el contexto que estamos viviendo. Eh, Me parece que es un tema súper, súper importante. Y más, eh, más tú y yo que tenemos hijos ya adultos, ¿no? Que están iniciando esta vida profesional. Entonces, como ¿qué pasa con esta autoestima, no? Si no se va formando y si no se va construyendo desde que son chiquitos, ¿qué pasa cuando llegan a ser adultos, no? Cómo les afecta y cómo cambia en su vida cuando tuvieron este desarrollo, cuando la fueron haciendo o cuando no la fueron haciendo o cuando la fueron haciendo más o menos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Para mí, un tema importantísimo es esta auto, autoestima en la adolescencia, cómo se comporta, cómo afecta, cómo no afecta, cómo ayuda y cómo no ayuda, ¿no? Pero, pues bueno, para eso estamos aquí, para que nos platiques un poquito desde tu experiencia, desde estos talleres maravillosos con los que has trabajado y que has dado y que has tratado específicamente este tema, ¿no? Sí. Entonces, pues, adelante, Moni, ¿qué nos platicas? Muy- Muchas gracias, Curry. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y gracias a todas las personas que en este momento o posteriormente vean la transmisión. Gracias por verla. En verdad que sí, como bien dices, es un tema que es muy importante que tengamos siempre presente, partiendo de que la autoestima es el vértice del autoconcepto. A partir de la autoestima, la persona, el niño, tu hijo, está construyendo todo su autoconcepto. Y entonces es muy importante que pongamos atención a esta parte. ¿Por qué? Porque de esto va a depender su vida futura. Ese adulto, como bien dijiste, cuando se convierta en adulto, ¿cómo va a poder enfrentarse a la vida de adulto? ¿Cómo va a tener todas las experiencias que ser adulto
implican, cómo las va a vivir, cómo las va a filtrar, qué recursos va a tener para poder enfrentarlas, para poder sobrellevarlas. La vida de adulto y, por supuesto, antes de la vida de adolescente y su infancia. Entonces es muy importante que sepamos más de esta parte de la autoestima, de este autoconcepto. Pues el autoconcepto surge precisamente como producto de la interacción personal que tiene el niño y inicia desde la relación maternal, desde la interacción que tiene con su madre en el momento, ya no digas del nacimiento, desde el momento de la gestación, porque tiene mucho que ver y ya está comprobado cómo impacta en la parte emocional de ese feto, de ese embrión, de ese bebé, cómo impacta el embarazo, la evolución, la relación que tiene mamá con ese niño. Y después, por supuesto, cuando ya lo tiene en brazos. Y esto es hermoso ver todos los beneficios que el niño tiene de interactuar con su mamá después del nacimiento. Y parecen tan indefensos, tan chiquititos y parecen que a todo mundo nos causa ternura un bebé recién nacido. Pero si ese bebé recién nacido no se siente atendido, no se siente con sus necesidades primarias cubiertas, ese chiquito está empezando a gestar inseguridad. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre presente. No necesariamente hay casos, por supuesto, en donde no necesariamente es su mamá, porque por cuestiones, no sé, médicas o lo que sea, su mamá no está presente en la vida del niño. Tal vez murió, tal vez lo dio en adopción, como sea, pero su cuidador primario está ahí. Y si ese cuidador primario le da esta parte de afectividad al niño, el niño va a crecer con esta seguridad que lo va a empoderar. Y eso, la verdad que es una medallota, una medalla a favor del niño. Ya, se cruzó ahí. Ok. Perdón. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el autoconcepto involucra diferentes factores, como por ejemplo, involucra el sí mismo corporal. ¿Qué percepción tiene la persona de su propio cuerpo? Su identidad, la identidad de él mismo, cómo se percibe a sí mismo en cuanto a rasgos de personalidad, su amor propio. También esto es súper importante, la imagen que tiene de sí mismo, de sus habilidades mentales, de su capacidad de resolución, la imagen también que los demás tienen de mí mismo, eso también tiene mucho que ver. Y en fin, es un sinnúmero de factores que van forjando este autoconcepto. Y bueno, como tú bien mencionabas, la vez pasada estuvieron hablando de esta parte de la autonomía y de la sobreprotección, ¿no? Sabemos que hay autores que nos hablan de las diferentes etapas en el desarrollo. Y uno de los autores que a mí me gusta mucho porque es muy claro en este sentido es Erikson. Y él habla precisamente de la confianza que tiene un niño en el momento desde el nacimiento, en toda esta infancia temprana, y cómo cuando tú, justo lo que les decía, cuando tú le permites al niño sentir sus necesidades básicas cubiertas, cuando ese pequeñito se siente amado, se va a sentir seguro y entonces va a tener confianza. De no ser así, además de inseguro, pues se va a gestar una desconfianza, que es la parte opuesta a esta etapa resolutiva que Erikson nos habla, que sí se da con éxito, ¿no? También, por supuesto, viene la parte que tú hablabas la vez pasada, la autonomía, esta parte que es tan importante que el niño forje en la infancia última, en la parte final, antes de que entre a lo que conocemos como el preescolar, ¿no?
Este chiquito necesita sentir que él puede, que tiene sus logros, que va haciendo el dominio del movimiento de su propio cuerpo, porque todo eso le está dando seguridad al niño. Estamos hablando de aquel pequeñito que ya empieza a gatear, del que empieza a caminar, del que hace sus solitos, y la gente de alrededor le aplaude y le da gratificaciones positivas. Y cuando se cae, también le aplauden y lo ayudan a levantarse. Y si el niño llora, mamá lo abraza o papá lo abraza y lo tranquiliza y le dice que todo está bien y lo vuelve a poner para que camine, ¿no? Esta es la parte importante que hay que resaltar siempre en las diferentes etapas de los niños, porque esas son las pequeñas cosas que justamente van alimentando este autoconcepto. Y bueno, la parte opuesta de esto, si no se forja bien, pues es precisamente aquel niño que siente duda, que titubea para hacer las cosas o que le da vergüenza, ¿no? Y entonces estamos empezando a gestar esta parte de no soy lo suficientemente bueno para hacer esto o para hacer aquello. Uh-huh. Y es muy importante que tengamos los ojos bien abiertos con nuestros hijos. Otra de las etapas de las que él nos habla en la niñez temprana es la iniciativa. Y esto es bien importante también fomentarlo en los niños, la parte de la iniciativa. ¿Cuántas veces a los niños se les ocurre hacer algo? No sé, por ejemplo, algo que no sea, algo completamente inofensivo, ¿no? Que poner una tienda de campaña con las sillas de la mesa y sacar una sábana. ¿Y qué pasa cuando llegamos las mamás y vemos el tiradero? Lejos de aplaudir la creatividad del niño, lo reprendemos y nos da el patatús por el tiradero que acaba de hacer, ¿no? Claro, o cuando comen, ¿no? Cuando comen con las manos y tiran, ¿no? Como en vez de dejar esa sensación y esas como que es, no, el Exacto. tiradero. Sí, 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 sí. Sí, sí, exactamente. Como a los bebitos en la periquera, ¿no? A los chiquitos que sentamos en la periquera y a fuerza con la cuchara, no, con esta, con esta. Y el niño apenas tiene esta coordinación como para acercarse la cuchara a la boca y se la pone acá, se la pone acá, pero nosotros insistimos en que tiene que ser con la cuchara, ¿no? Entonces, sí, todas esas cosas son tan importantes que como papás nos demos cuenta porque eso es lo que nos va alimentando a nosotros para poder guiar el camino de nuestros hijos, forjándolos con una autoestima y un autoconcepto positivo, bueno. Otra de las cosas es esta parte en la niñez media que se da, esta etapa de la laboriosidad, en donde los niños necesitan hacer, necesitan construir, necesitan una tarea, porque es la forma en que ellos se pueden integrar ya son niños grandecitos, ya pueden formar parte, ya pueden preparar el agua de limón, si tú les das los limones ya cortados, ¿no? Ya pueden ellos hacer tantas cosas, ya te pueden ayudar a aprender a enjuagar los trastes o enjabonarlos, ¿no? Ponerles el banquito y que los enjabonen y tú los vas enjuagando. Cosas que ya ellos pueden completamente hacer, eso y más aún, y nosotros como papás decimos, no, a la cocina no te me acerques, está prohibido, ¿no? Claro, Está claro. prohibidísimo, es peligroso para ti. Fíjate que Montessori habla de unas tendencias humanas, ¿no? Y parte de esas tendencias humanas, ella dice, es justamente eso, el trabajo. O sea, es una necesidad que tienen los niños, como bien decías hace ratito, ¿no? Es como algo que está en su naturaleza y que por más que nosotros los separemos o no, o los llevemos, ellos van a estar insistiendo en querer hacer las cosas, ¿no? Y entonces
pues muchas veces ahí, como dices, a veces los reprendemos o los regañamos porque están haciendo cuando es una cosa que es natural, ¿no? Y es como ir observando qué está pasando con ellos, qué están haciendo y en qué etapa de desarrollo están, ¿no? Un poquito ahorita, comparando con estas etapas de desarrollo de Erickson, Montessori habla de 0 a 6 años, es una etapa de construcción, ¿no? Entonces, aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a respirar, aprende a comer, o sea, es una etapa donde constantemente está construyendo, ¿no? Y está como bien decías, como con estas experiencias va creando su propia personalidad. Entonces, pues es algo que queramos o no, ellos lo traen. De repente me toca ver que papás me dicen, no, no, es que mi hijo me ayuda muchísimo, ¿no? Y entonces a la hora que les preguntas la edad, ¿no? Yo así como, pues claro que no se los dices para que no bajarles su entusiasmo, ¿no? Pero es así como, 25. todos los niños del mundo entero, ¿no? Les fascina hacer eso, ¿no? O son muy ordenados, o les gusta recoger, o les gusta limpiar, o todos los niños del mundo, ¿no? Sí, y además, como bien dices, por naturaleza también esta curiosidad y cuando algo, sí, a nosotros nos pasa, o sea, cuando algo es prohibido, Ay, ¿no? Sí, eso es lo que quieres, ¿no? No, 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 no puedes comer esto, aunque sea temporal, por alguna razón, no sé, te enfermaste del estómago. Esto es lo que no puedes comer en este momento. Ah, pues de eso es lo que uno quiere, ¿no? Es que traigo antojo, nunca se me antoja, pero en este momento eso es lo que quiero, porque sabes que está prohibido. Así funciona la mente, es traicionera, es claro, traicionera. claro. Sí, Entonces, bueno, pues es igual con los niños. Si a los niños les dices, aquí no entras, este es mi lugar, ¿no? El niño va a querer estar ahí adentro. El niño va a querer hacer lo que tú haces. Entonces está bien que con sus debidas precauciones, que con su seguridad, siempre al pendiente de papá, de mamá, del adulto que esté en casa, ese niño pueda formar parte de esas actividades cotidianas y que él se sienta con sus propias responsabilidades, ¿no? Estos chiquitos que por supuesto que a los 4 años ya pueden estirar las sábanas, desde los 3 años pueden estirar las sábanas de la cama y a los 4 aprender a tender su cama bien tendidita. Entonces, bueno, pues hacerlo como parte de su responsabilidad, porque para él es empezar a formarlo. Y esto pareciera una tontería, pero esto le ayuda en su autoconcepto. Evidentemente que le ayuda. ¿Por qué? Porque él está haciendo algo que está bien visto por los demás, algo que es aceptado, algo que a él está trayendo también un beneficio. Entonces hay muchas cosas a favor de ese pequeño que aprende a colaborar en las cosas de la casa. Hay muchas cosas. Y como adulto, ese niño ahorita podrá tender su cama y después mamá le enseñará a lavar trastes y a lo mejor a cocinar también y probablemente de más grande a planchar, ¿no? Y como adulto, no, hombre, o sea, como hombre, peléate por él porque va a ser súper valorado, claro, ¿no? claro, claro. Una monedita de oro, un estuche de monedillas, y como mujer también, y como ser humano en general, porque es una persona que va a saber hacer todo para él mismo, no va a depender de los demás, ¿no? De que los demás le hagan las cosas, de que los demás le sirvan. Entonces, por donde lo veas, es súper beneficioso. Y más ahorita, ¿no? Como se está viendo esto de, pues a los niños hay que enseñarles, a los niños hombres, hay que enseñarles lo que se hace en la casa, como a las mujeres hay que enseñarles, ¿no? Hay que enseñarles a cambiar una llanta en su momento, ¿no? Hay que enseñarles a cortar el pasto, o sea, hay que ir equilibrando estas tareas y para dejar atrás como la división, ¿no? Que ahorita tanto, pues tanto se está luchando porque no haya
estas diferencias tan grandes que había entre el ser niño y el ser niña, ¿no? Claro. Entonces es como bien dices, o sea, es una persona, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres pueden hacer estas cosas y para ellos es exactamente como ese mismo regalo cuando los aplaudes para hacerlo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, definitivamente cuando esto es en la niñez media, estamos hablando, y cuando no se logra esta etapa de laboriosidad, ¿qué pasa? Fíjate lo importante, Curry, la contraparte es la inferioridad. Ese pequeñito se va forjando un autoconcepto inferior, se va sintiendo menos, se va sintiendo que no es capaz. Ujú. Entonces, aquí es lo importante para papá, para mamá, para las personas que forman parte de nuestra familia, que nos demos cuenta de la importancia de incluir a nuestros niños en las actividades, en todos sentidos. Y por supuesto, a nivel del niño, no se vale tampoco encajarles encajarle al niño todo el asunto y preparas tú la comida, ¿no? Claro, O sea, no. claro. Al nivel del niño, asignarle actividades que pueda participar también en las conversaciones. Si los niños no pueden participar en esa conversación, ¿qué te parece entonces si la tienes después, aislada, donde no estén los niños presentes, para que no les digas, cállate, tú no hables, esto es cosa de niños, o este tema tú no es para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto, fuera de relajo, va mermando. No es que no es que los queramos volver delicaditos. No, no, no. Pero la verdad es que si el niño no entiende por qué son cosas de adultos y no de niños. Ujú. Sencillamente, él capta que no puede hablar aquí, que su intervención no es bien vista, no es bienvenida, y entonces con eso se queda. Con esa es la parte que se queda. Y todos sabemos que efectivamente hay temas que son de adultos y que los niños no tienen por qué tener injerencia en ese asunto. Pero esos temas te invito a que los trates aparte, donde no estén los niños. Y Y que explicarles, siempre, ¿no? ¿eh? Explicarles, ¿no? O sea, como decirles, ahorita vamos a platicar, papá y mamá, o no, o abuelos, Ah, o los tíos, etcétera, como un poquito cuando se tenga que hacer eso, pues es como explicarles que tienen que estar de esa manera, ¿no? Y que en un momentito pueden llegar, ¿no? A integrarse o a estar, ¿no? sí, sí, pero de ser posible realmente, no hacerlo en presencia de los niños, o sea, ni Exacto. siquiera explicarles esta parte, porque es lo que te digo, a veces en verdad conscientemente pensamos y sabemos que le estamos explicando, pero el inconsciente del niño Ujú, ujú. funciona diferente, como igual que como nosotros, ¿no? A nosotros nos pueden decir, no sé, en este momento tú no, vete por favor allá, y ok, yo me voy allá, pero después me doy cuenta que me siento muy enojada. Ujú, Y ujú. me doy cuenta que lo que me hizo sentir enojada es que me sentí inferior porque me mandaron para allá. Ese razonamiento lo tiene el adulto, Claro, claro. pero no lo tiene el niño. Sí, sí, sí. Sí, yo no sé, pensaba, por ejemplo, como, no sé, a veces que ya es tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya es hora de dormir para ti, ¿no? Como con ese sentido, ¿no? Y tomar estos tiempos como cuando están dormidos o esta parte de que a veces también se nos olvida como pareja, ¿no? Como tomar tiempos para hablar de esos temas y no tener que decirle a los niños que no participen, ¿no? O sea, como Sí, darse estos tiempos en pareja para tratar temas importantes, temas de adultos, ¿no? sí, 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 completamente de acuerdo en eso. Sí, es súper importante. Porque sí, te digo, hay cosas que de verdad los niños no tienen por qué ni enterarse, ni opinar, ni estar escuchando, ¿no? Porque su interpretación por ser niños va a ser muy diferente
a la del adulto, ¿no? Entonces, definitivamente hacerlo de esa manera. Ujú. ¿Y qué pasa después? Pues resulta que después nos aparece ya que nuestro chamaco es un puberto. Y bienvenida a la adolescencia. Bienvenida a la etapa que está tan eh, estigmatizada, Ujú. ¿no? Siempre a los adolescentes les andamos poniendo etiquetas. Y Erickson habla de esta etapa como de la etapa de la pubertad, como la etapa de la identidad. Ujú. Y aquí es donde el chamaco va a empezar a buscar en dónde encaja, ¿no? Y va a tratar de adueñarse de situaciones que antes no veíamos en él, como por ejemplo, siempre fue un niño súper calmado y si de pronto llega la pubertad y lo ves con sus calaveritas y se quiere hacer tatuajes y se quiere perforar y se quiere parar los pelos y hacer rayitos, cuando siempre era un niño que le gustaba que lo envaselinaras y que estuviera súper planita su cabeza, y tu Sí. mamá orgullosa de que tu niño siempre te pedía que lo Ujú. peinaras así de ladito y hermoso como niño lindo, ¿no? Y de pronto, púmbatelas. Es porque este chaparro está buscando precisamente cómo encajar, dónde encajar, está buscando sus diferentes grupos de amigos que a veces hasta, pues sí, se traicionan, por decirlo de alguna manera, a ellos mismos con tal de sentirse aceptados en otros grupos. Después se irán dando cuenta que no es por ahí. Y van a buscar nuevos amigos y van a buscar otro look, porque no es en esencia él, ¿no? Pero esta parte es bien importante. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esta parte? La contraparte que nos plantea Erickson es la confusión. Claro, claro que sí. Si este chico viene arrastrando muchas etapas que no se resolvieron, muchas cosas como esta parte de la vergüenza, de sentir culpa, de sentirse inferior, pues claro, va a llegar a la adolescencia y va a ser el cuate más confundido o la chavita más confundida, ¿no? Y empiezan muchos problemas, surgen muchos problemas ahí. Pero también es cierto, Curry, que, como te decía, la adolescencia la tenemos bien estigmatizada. Sí. Y de verdad, yo lo veo con el trabajo que hago en los talleres con los adolescentes. Trabajar con los adolescentes es la neta del planeta. Increíble, claro. Son solidarios, eh, es- se ponen, se ponen atentos, entre ellos logran hacer una sinergia impresionante, son muy empáticos con sus compañeros. Cuando ya se logran sensibilizar, son de verdad chavos muy empáticos. Esta etapa es maravillosa. Es una etapa donde podemos extraer muchas cosas buenas para, para que estos chavos forjen y valoren y vean todas sus cualidades en sus manos, que de eso justamente tratan los talleres de autoestima, ¿no? Que vean todos los recursos con los que cuentan, porque llegan muy friqueados, Claro. llegan porque los papás los mandan, ¿no? Así como, a ver ahora en qué lo puedo meter, a ver si se compone mi chamaco, ¿no? Sí, sí, que allá te compongan, que Que allá te, allá te allá compongan. te digan cómo se hacen las cosas, ¿no? Exacto. Porque yo soy incapaz, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ellos ven que tienen tantos recursos, uy, Curry, de verdad, mira, son 2 días, pero son 2 días que los transforman de una manera hermosa, hermosa. Claro, los papás también los hacemos que se comprometan después a que se genere este cambio, porque si, ¿de qué sirve que el chavo llegue súper sensibilizado, con las emociones a flor de piel, dispuesto a dar grandes pasos, a hacer grandes cambios, y llega a un ambiente
pues Hostil. todo nocivo, donde todo sigue igual, donde nada de verdad, nada ha cambiado. Y ¿tú sabes cuánto le va a durar esta motivación al chico? Si bien nos va, un mes. Claro, claro. Entonces, es importantísimo que los papás nos demos cuenta de todo esto, ¿no? Sí. Así que sí, Curry, esa es una parte bien importante, porque al final de cuentas, pues todas las ideas, todos los sentimientos que una persona tiene respecto a ella misma, las prioridades respecto a su cuerpo, y recordemos estos problemas, por ejemplo, alimenticios que se generan en la adolescencia, podrían estar a nivel inconsciente desde edades muy tempranas, ¿eh? O sea, ese apodo del gordito, ¿no? Aguas, o sea, no busquemos apodos a nuestros hijos, por eso les pusimos un nombre, por eso les pusimos un nombre. Llamémoslos por su nombre. Entonces, también Igual, las cualidades que tienen su mente, sus características personales, eh, todo esto forma parte de este autoconcepto. También abarca las creencias, el autoconcepto, los valores, las convicciones que cada individuo tiene, sus concepciones sobre el pasado y sus prospectos del futuro. Entonces, papá, mamá, fíjate qué importante. Luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo está así en la adolescencia? Pero también hay que ver qué fue lo que vivió, qué etapa le tocó en el pasado a mi niño, ¿no? ¿Cómo es mi relación de pareja? Siempre lo hemos dicho, siempre es de verdad que sí, más vale separarte a tiempo que hacer de tu vida y de la de tus hijos un infierno. Y muchos matrimonios tratan de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y se quedan juntos, aunque sea un infiernito su vida, para no dañar a sus hijos. Pero la verdad es que los chavos, tanto los niños como los chavos, se lo sienten y eso les hace más daño que si papá y mamá se alejaran, se llevaran súper bien, cada uno en su casa y explicándole perfectamente a los niños que no por esa situación dejan de ser sus padres, que claro, los aman con todo el amor del mundo, ¿no? claro. Y ahorita que decías esto, como de repente los apodos o las etiquetas, ¿no? También está esta parte como mi princesa, mi campeón, ¿no? Entonces es como, los pones hasta acá arriba, ¿no? Es como para ellos es como a veces difícil llegar a tanto, ¿no? Y entonces es como dices, tienen un nombre, ¿no? Y que ellos puedan entender qué es lo qué es lo que se hace, ¿no? En una ocasión, en un trabajo por proyectos que hicimos, el proyecto era sobre la época medieval, y entonces veíamos a las princesas, ¿no? Y entonces los niños al leer y al buscar información y todo esto se dieron cuenta quiénes eran las princesas. Y entonces las princesas eran fuertes, eran compasivas, eran inteligentes, eran solidarias, ¿no? Y no esta imagen que tenemos de las princesas que son intocables, que son perfectas, que son bonitas, ¿no? Que se visten, ¿no? Perfectos. Entonces, como tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, como qué mensaje y qué le estás dando y qué le estás diciendo a tus hijos, ¿no? Y qué historias les estás contando o les estás transmitiendo, ¿no? Para que ellos se vayan formando este autoconcepto del que has estado hablando, ¿no? Y que es como cómo se va a ir ejercitando, por así decirlo, ¿no? Como cuando haces ejercicio que vas cambiando tu cuerpo, pues es esta parte también, ¿no? Como todos los días nosotros podemos ir trabajando con ellos este autoconcepto, ¿no? Como estar atentos a qué le estamos diciendo, cómo se lo estamos diciendo, ¿no? Qué tanto lo estamos comparando o qué tanto es lo que nosotros
creemos o queremos, ¿no? Todas estas historias que siempre oímos, el típico que quería ser futbolista y entonces va y lleva a su hijo al fútbol y todos los días ¿no? y quiere que vea los partidos y al niño no le gusta el fútbol, le gusta el taekwondo, tal vez, ¿no? Entonces es como ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que les estamos, qué es lo que les estamos diciendo y cómo se los estamos diciendo para ir construyendo este autoconcepto, ¿no? Sí, ahorita que mencionas cómo se los estamos diciendo, me encantaría compartirte a ti, a tus maestras, a tus maestros, y por supuesto a los papás que vean este video. En programación neurolingüística manejamos palabras que son borradoras, ¿no? Y palabras que son conectoras. Ujú. Y una de las palabras que está muy arraigada en nuestro vocabulario siempre es la palabra pero, ¿no? Entonces llega el niño feliz, feliz a enseñarnos este chaparro precioso de 3 años que hizo por primera vez un paisaje precioso, ¿no? Y llega con la miss o con la mamá o con el papá y le enseña su dibujo. ¿Y el qué es? Es la casita y el pasto. Te quedó hermoso, pero el Pero, pasto, pero el pasto lo pintaste rojo y el pasto es verde, ¿no? claro, ¿Qué claro. pasa? ¿Qué pasa con el lenguaje y con nuestro cerebro? ¿Qué juego jugamos con el cerebro? Bueno, pues ese te quedó hermoso, se desaparece, el niño no lo escucha, porque entra la palabra borradora, que es ese pero. Ajá. Ujú. Y entonces el niño solo escucha, el pasto lo pintaste rojo y es verde. Ajá. Es como, pues no, no lo hiciste bien. Ajá. Exacto, te equivocaste. Te equivocaste. Sí. Claro, claro. Ese es el mensaje. Y así, este ejemplo, pues lo hacemos un chorro de veces en el día con todo el mundo porque lo tenemos muy arraigado en el vocabulario. Entonces, hay que estar muy atentas de cómo hablamos con nuestros hijos, ¿no? Porque si el niño está llorando o el adolescente está llorando porque ocurrió una situación que lo hizo sentir mal, que se conflictúa y pide el abrazo o el apoyo de papá o de mamá, lo abrazamos y le decimos, ya, todo está bien, pero tú también tienes que poner de tu parte. ¿Sabes qué? Ya borraste el ya, todo va a estar bien. Que eso es en este momento lo que el hijo necesitaba escuchar. Exacto. Sí, Ya después tendrás tiempo para hablar con él y ver que él llegue a esta deducción, si es un adolescente o un chico de cuarto, quinto, sexto de primaria, qué es lo que podría haber hecho, ¿no? Diferente, claro, claro. ¿no? ¿Cómo lo puede manejar, digamos, ¿no? O sea, creo que es como súper importante que tengamos bien claro que o sea, una de nuestras labores más importantes es como ofrecerle las herramientas para que él pueda manejar las situaciones que se le presentan, ¿no? Y entonces, pues si nosotros le estamos diciendo, ¿no? Pero, pues es el mensaje que estamos pasando, como dices, es no lo hiciste bien, no eres capaz, ¿no? Y esto se va guardando y se va guardando y se va guardando. Y entonces, pues al momento en que tienen que escoger una carrera, por ejemplo, ¿no? Híjole, a mí me gusta la arquitectura, pero no puedo con las matemáticas, ¿no? Y entonces, pues mejor voy a estudiar otra cosa que sea más fácil. Y dejan, ¿no? Abandonan esa pasión o ese sueño o eso que querían lograr o que querían hacer porque no se sienten fuertes para tomar la decisión, ¿no? O para hacer las cosas que quieren hacer. Claro, claro. Ahí esos son los pequeños ejemplos que van alimentando la seguridad de la persona. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las decisiones futuras tenga herramientas suficientes para poder tomarlas.
¿no? Así de sencillo. Exacto, o sea, ¿qué pasa con el niño del pasto rojo? O sea, ese chaparro ya no le dimos la oportunidad de que argumente por qué hizo el pasto rojo, ¿no? En vez de eso, lo retroalimentamos nosotros, dándole como entre líneas a saber que no lo hizo bien porque el pasto no es rojo. Y además de todo, estamos, pues, de alguna manera coartando la creatividad del niño de una forma impresionante, ¿no? ¿Por qué no pensar que en el planeta de los pitufos, o yo no sé de quién, el pasto puede ser rojo? Claro. ¿Por qué a fuerzas ha de ser verde, no? Entonces, esta parte es bien importante que siempre la tengamos en cuenta. Decirle, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Decirle, oye, está hermoso tu dibujo. ¡Ay, el pasto lo pusiste rojo! ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué se te ocurrió rojo? Es muy diferente. Ahí ya le estás dejando ver, pues que el pasto tú lo has visto de otro color, no rojo. Pero Claro. no se lo estás diciendo, Y a lo ¿no? mejor la respuesta es que mi color favorito es el rojo, Exacto. ¿no? Ajá. Punto, no hay más, O ¿no? sí, es que quería que combine con tu suéter, Miss, ¿no? Sí, sí, o sea, cualquier respuesta, ¿no? Que hay miles en la cabeza de los niños, vaya, ¿no? Ajá. Y no es que esté mal o que esté bien el pasto verde o rojo, ¿no? Es simplemente lo que el niño está imaginando y lo que el niño está construyendo en su pensamiento y es esta parte de el pensamiento creativo que tanto buscamos los maestros o que deberíamos de buscar los maestros, ¿no? Que Así puedan es. ellos tener esta creatividad para entonces poder, con ese autoconcepto bien definido, poder tomar la decisión que les va mejor a ellos, ¿no? Justo. Sí, justo, así. Y hablábamos también de que este autoconcepto tiene que ver también con los valores que la persona tiene, que al niño le inculcan los papás. Entonces, ojo con esto, papás, porque somos nosotros los que le estamos al niño ayudando a forjar sus creencias, que cómo nos cuesta trabajo después cambiar por otro tipo de creencias menos limitantes, ¿no? O deshacernos de estas creencias limitantes, cómo cuesta trabajo. También estamos, pues, inculcándoles estos valores. Pero para poderles inculcar estos valores también como papás necesitamos tener claridad de cuáles son nuestros valores, de qué es lo que queremos eh, exacerbar en nuestros hijos. Si no tenemos claridad en esto, a lo mejor una persona puede decir, no, yo quiero exacerbar en mi hijo el valor de la verdad, ¿no? Sí, pero es el primero en que al niño chiquito le dice, no le digas a mamá. Ujú. No le digas a mamá. Te voy a comprar el helado y no le digas a mamá. ¿Y qué es? El mensaje para el niño es, está bien decir Se mentiras. vale decir Se mentiras. vale decir mentiras, claro. Y no le voy a decir a mamá. Y al rato yo voy a hacer algo como niño y también no le voy a decir a mamá porque sí se vale. Y qué importante es aquí la comunicación de papá y mamá, ¿no? Que tengan perfectamente bien claros cuáles son los valores que le quieren inculcar a sus hijos o cuáles son los valores que rigen a la vida familiar, ¿no? O sea, Así como es. cuáles son las preferencias, cuáles son, ¿no? Que van teniendo estas jerarquías y qué es cuáles son los más importantes, cuáles son los que se practican todos los días, ¿no? Muchas veces los valores entre papá y mamá varían un poco, ¿no? O son diferentes o no se pueden entrelazar, porque sabemos que pues viene, ¿no? El papá trae toda una historia con unos valores, ¿no? Desde toda la historia familiar
y la mamá trae toda una serie de valores que al momento de unirse, pues aquí lo más importante es estar de acuerdo y ponerse de acuerdo para ver cuáles son los que van a regir a su familia. Y aquí me parece súper importante el trabajo terapéutico, que a veces no confiamos tanto en él o no dejamos tanto, ¿no? O sea, que cuánta ayuda puede ser de repente un trabajo terapéutico en esta familia para lograr como entrelazar esas creencias, esos valores, ¿no? Que pues los traemos desde que nacemos, ¿no? Y de repente es como enfrentarte con estos y es como, ¿cuál gana? Y no se trata de ver qué valor gana, ¿no? Sino de ver qué valor es el mejor para la familia y cómo le hacemos para que ese valor sea el más importante para la familia. Claro, claro. Y bueno, al final mantener tus valores también personales, ¿no? Porque no te puedes fusionar, o sea, eres una persona que forma parte de la familia, pero al final, como integrante de la familia, pero al final eres una persona. Ujú. Y eso no lo podemos perder de vista jamás. Claro. Jamás, porque la familia se puede desbaratar, los hijos se pueden ir, como sea, y tú te vas a quedar. Entonces, ¿te conoces a ti mismo? ¿Te conoces? ¿Sabes cuáles son tus valores? ¿Te lo has preguntado? Pregúntatelo. Yo tengo un taller para adultos, para adolescentes, en donde justamente tratamos este tema, el tema de los valores, porque está visto que nuestros tres principales valores son la manera como vamos a reaccionar Ujú. en una respuesta rápida. Ujú. Están en juego nuestros primeros tres valores, los tres principales. ¿Cuáles son? Entonces es padrísimo descubrir esta parte. Por eso yo siempre invito a las personas a que de verdad se autoconozcan, Claro. porque el autoconocimiento te da poder sobre ti mismo, te ayuda, te da crecimiento, te ayuda a desarrollarte como ser humano y no hay casos perdidos, o sea, no es que ya tengo 50, ya no, sí, ahorita es el momento y ya tengo 60, pues sea a los 60. Es loable la persona que a los 60 dice, a ver, yo quiero empezar, quiero aprender, quiero buscar este camino del desarrollo personal. Es loable. Claro. Y como papás, bueno, pues aquí está la información, ¿no? Vamos a, de verdad, a detonar todo esto en nuestros hijos, porque lo vemos después, en un futuro, lo vemos reflejado en los adultos que son, como bien dices, Curry, en su toma de decisiones para todo en la vida, desde su vocación hasta su relación en pareja, si la desean o no la desean, si se van a dejar llevar por lo que dicen las demás personas o van a respetarse a sí mismos, a su ideal. ¿Qué es? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a actuar? Sí, sí, Y sí. esto es muy, muy importante. Bueno, a mí me encanta que digas esto porque es pues uno de los principios fundamentales en Ítaca, ¿no? Es como ofrecer una educación para la vida, ¿no? Es algo que yo platico y trabajo y trato de, pues de incidir mucho en las maestras, ¿no? En, a ver, ¿qué mensaje le estás dando a los niños para que ellos se sientan fuertes cuando tengan 30 años o 28 o 52 o 16, ¿no? O sea, como esto que estamos ahorita armando con los niños es para después, ¿no? Para irte a, o sea, como para construir el adulto, decía Montessori, ¿no? O sea, como ahorita estamos construyendo el adulto del mañana. Y entonces qué es lo que le estamos dando y qué valores le estamos transmitiendo y qué valores se entrelazan también y conviven, ¿no? Entre la escuela y la familia. De repente pensamos que en la escuela no hay valores, ¿no?
y no es esta parte de que en la casa se enseñan los valores y en la escuela no. O sea, en la escuela también se practican esos valores, ¿no? Y también hay muchos valores que están presentes en casa y que es buenísimo que se trabajen en ambas partes porque entonces se fortalece, ¿no? Se interiorizan, digamos, mucho más fácil para los niños. Entonces, aquí muchas veces viene qué escuela estás escogiendo para tus hijos, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los valores de esas escuelas? Muchas veces no nos fijamos en los valores de las escuelas, ¿no? Nos fijamos en sus instalaciones, en dónde quedan, en si les enseñan inglés, si no les enseñan inglés, si les enseñan otros idiomas, si tienen salas de computación o no, ¿no? O qué número de rating tiene esa escuela, por así decirlo, ¿no? Y finalmente necesitamos también buscar una escuela que nos ayude a fortalecer esos valores que tenemos como familia, ¿no? Y que se puedan practicar y que te puedan ir también haciendo pues una cocrianza, por así decirlo, ¿no? Que puedan ir la escuela y la familia juntos. Me parece que están cambiando las cosas afortunadamente. Las escuelas creo que están mirando ese lado, ¿no? De buscar estos valores humanos para complementar con la parte académica, ¿no? Y entonces es como por ahí hay que ir trabajando para, sobre todo en Reggio Emilia dicen para construir una nueva cultura de la infancia, ¿no? Es de verdad construir una nueva cultura de la infancia para ir construyendo otro tipo de sociedad, ¿no? Que tenga estos valores bien cimentados y bien puestos, porque se fueron forjando y se fueron armando desde chiquititos con este autoconcepto que se fue construyendo. Entonces, que la escuela sea una alguien que coopera con los papás, ¿no? Que les ayuda y no que cada quien por su lado, ¿no? Yo voy por acá y tú vas para allá, ¿no? Sí, sí, sí. Además, veámoslo también como esta parte preventiva, porque como te decía, es mucho más fácil criar desde ahorita un niño con una buena autoestima que va a forjar un buen autoconcepto a sanar después a un niño que trae muchas heridas, bueno, a un adulto que trae muchas heridas y que pues que no ha logrado nada de su vida según él, ¿no? Porque hasta se cuesta a él mismo reconocer, se siente ese vacío, se siente esa tristeza, se siente esa falta de merecimiento. Y todo esto es, pues, porque no se forjó bien esta parte de la autoestima y el autoconcepto desde que ese niño era pequeñito. Entonces, ahorita estamos a súper tiempo. Y como dices, no hace falta ensalzarlos, no hace falta ponerlos en pedestales. No, 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 los niños necesitan límites. Los niños necesitan educación, los niños necesitan reglas en casa. Los niños necesitan también tener, por supuesto, contención, límites de amor. Eso es lo que necesita un niño. A un niño quítale los límites para que no se vaya a traumar y ¿sabes qué va a hacer de él? Vas a ser el adulto más desgraciado, Claro, claro, porque sí, realmente los necesitan porque eso les da seguridad, les da contención. sí, 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 Así que hay que ponerlos en la educación del niño, definitivamente, pero siempre con amor, claro, siempre. claro. A mí lo he visto con bastante frecuencia, ¿no? Que de repente tenemos al hijo mayor, al primer nieto de los dos lados, al primer sobrino, ¿no? Entonces es como toda la atención de los tíos, los abuelos, los primos, ¿no? Es así como, es el primero, el más importante, el más, y entonces de repente salen al mundo real, ¿no? Y es para ellos bien complicado, ¿no? Bien complicado manejar esta parte de decir, híjole, pues aquí no soy el primero, ¿no? Soy el tercero o el segundo o el noveno,
¿no? Y cómo le vamos pues pasando esta estafeta, ¿no? De quién es, ¿no? De si es, pues sí, si eres el primer nieto, sí, si eres el primer sobrino, sí, pero eso qué implica, ¿no? Y qué significa en esa familia el poder transmitirles, por así decirlo, ¿no? Como esta humildad o esta fortaleza, este cariño, como para que él lo vaya viendo de esa manera, ¿no? Que no por ser el centro de atención, va a ser el centro de atención de fuera de ese núcleo familiar, ¿no? Cómo es darle esa fortaleza interior para que afuera también se sienta súper querido, súper protegido, ¿no? O que se dé cuenta que pues él tiene sus propias cualidades. Claro, eso es lo que idealmente se pretende, ¿no? Que cada ser humano nos demos cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cualidades, que no necesitamos compararnos con nadie, que nuestra más grande competencia siempre seremos nosotros mismos. A quien hay que superar es a nosotros mismos, a nadie más. Simplemente ser mejor hoy que ayer. Y ahí yo ya gané, ¿no? Y para que esto se logre, pues definitivamente es indispensable la aceptación incondicional. Indispensable. Justamente por eso a mí me gusta mucho la filosofía de Louise Hay, por eso imparto sus talleres, Curry, porque de verdad nos vemos por el tipo de educación en el que hemos crecido, la cultura occidental así es también, y sí crecemos con muchas carencias, con muchas huellas, todos, todos, o sea, no hay nadie que diga, yo no, no, sí, o sea, absolutamente todos. Y la huella de abandono a lo mejor no es por el papá o por la mamá, pero en algún punto estratégico, por ejemplo, en la adolescencia, lo sentiste de la mejor amiga, ¿no? O del mejor amigo, del que tú pensabas que iba a estar ahí incondicional para ti y en el momento que más lo necesitaste no estuvo. O sea, y bueno, no se trata, por supuesto que no, por eso amo esta filosofía, porque aquí no, mangos de psicoanálisis ni nada de esos rollos, no. Se trata de decir, a ver, esto es lo que yo soy. Para poder modificar algo de estas creencias, algo de estas heridas, para poder sanar esto, ¿qué necesito? En primer lugar, amarme a mí mismo. Por eso los talleres de los niños. Por Claro. eso desde chiquitos a los niños hay que enseñarles a tomar el espejo, a que se vean sin juicios, a que se relacionen con ellos mismos, a que se den cuenta de esta chispa. Los niños no han perdido esa conexión. Es maravilloso esta parte de los niños en donde su conexión con ellos mismos pues está ahí. Entonces, enseñarle y detonarle a los niños la necesidad de estar con ellos mismos, la necesidad de saberse que son sus mejores amigos ellos. Y Ellos. a partir de ellos van a encontrar mejores amiguitos también en los demás niños, siempre reconociendo las cualidades que tiene la otra persona, ¿no? Como papás tendemos a, ay, no, mijito, no te juntes con este niño, ¿por qué? Y los papás somos crueles y le vemos los defectos. Y si el niño no tiene los defectos, los tiene la mamá o el papá, ¿no? O su familia. Y entonces ya por eso ya no te juntes con él. Y hablamos de eso enfrente de ellos, Y ¿no? hablamos de, exacto, exacto, está muy fuerte A esa nosotros, situación. ¿no? Entonces, el niño no es así, el niño por naturaleza no es así. Si tú ves a un niño así es porque lo está aprendiendo ese comportamiento desde su casa. ¿Y sabes qué? Habla de eso, de una familia que trae un chorro de heridas. Eso es lo único que deja ver. Entonces, por eso es tan
padre y tan importante desde el principio enseñarles a los niños que el poder está dentro de ellos mismos. A los adolescentes lo mismo. El poder está dentro de ellos mismos. Y a los adultos, recordarnos que también es así, que esto no es diferente. No porque seamos adultos, perdimos. No, de ninguna manera. Claro. Siempre, mientras que haya vida, siempre habrá tiempo. ¿Y qué harías tú o qué les recomendarías a los papás hacer para que estos niños se puedan alimentar a sí mismos, se puedan sentir, ¿no? Que el poder está dentro de ellos? ¿Qué Sí. sugerencias o qué les pudiéramos decir a los papás? Por ejemplo, mamá, ¿qué te dices cuando te ves en el espejo? Ujú. ¿Qué te dices? Si te dices, ay, qué gorda estoy, mira mis canas, no, ya se me vinieron los años encima, las arrugas, ay, no, ay, me choco por esto, ¿no? Clásico, me choco, ¿no? Ay, me caigo mal, ya no voy a comer, ya no voy a comer. Ese es el mensaje que le estás dando a tu hija, a tu hijo. Ajá, ese justamente es el mensaje. ¿Qué pasa con el papá que se acerca al espejo y se ve todo desganado y ahí se acomoda un poco el pelo y le vale y es todo desgarbado y no, ¿qué diferencia hay con aquel papá que se ve al espejo y se arregla la camisa o tal vez la corbata y a lo mejor se sonríe con él mismo, además de que se está cambiando su día desde ya, desde ese momento, el mensaje para ese niño es, oye, wow, cuando uno se ve al espejo, uno se reconoce, uno se ve y se sonríe. Claro. Ajá. Entonces, empezar a hacerlo, de verdad, toma un espejo, mamá, papá, toma un espejo y empieza a mirarte, empieza a pensar cosas positivas, ya no te mires con el juicio, sino que mírate con el amor, reconócete. Y cuando sientas que está bien, empieza a hacerlo también con tu hijo. Si lo haces sabiendo que para tu hijo va a estar bien, pero para mí no funciona, tampoco vas a estar ayudando a tu hijo, porque tu hijo lo va a percibir y lo va a aprender de ti, como todo. Lo va a percibir y lo va a aprender de ti. Entonces, empieza por ti. Claro. Ujú. Y luego también como, ¿qué les decimos, no? O sea, ¿qué palabras usamos o qué frases o qué actitudes o qué, como qué lenguaje corporal tal vez usamos, ¿no? Me pasa, por ejemplo, no sé, cuando hacen algún deporte, ¿no? Que de repente ves al papá o a la mamá enojados porque no metieron el gol o porque no hicieron pues, lo que ellos creían que era lo que deberían de hacer, ¿no? Y entonces es como, ¿qué mensaje pasamos cuando hacen algo, ¿no? Y qué les decimos. Muchas veces como que nos vamos más al resultado de esa acción que hicieron y dejamos a un lado el esfuerzo, ¿no? Y entonces como que el juicio va más hacia el resultado que hacia el proceso, ¿no? Lo que los llevó a hacer eso. Muchas veces no logran la meta que tenían, sin embargo, el proceso fue maravilloso, el esfuerzo fue maravilloso, a lo mejor algo que tenían muchísimo miedo y se enfrentaron y ese miedo se les fue y no lograron la meta, sin embargo, se sintieron mucho mejor con ellos mismos, ¿no? Entonces, como también tener en mente qué palabras estamos usando, qué lenguaje corporal les estamos pasando, qué mensajes vamos como cada día, ¿no? ¿Qué se dicen entre mamá y papá? ¿No? ¿Cómo es la relación? ¿Qué tanto se enjuician? ¿Qué tanto se critican? ¿Qué tanto pues se valoran, ¿no? Y reconocen al otro con ese esfuerzo que está haciendo o con ese logro que tuvo, ¿no? ¿Cómo es esa relación en la familia? Y un poquito regresando a los valores, ¿no? Como
cuáles son los valores que van a fortalecer este autoconcepto, ¿no? Sí. Y dijiste algo súper importante que me encantaría retomar. Esta parte de lo que esperamos que logren nuestros hijos. A veces las expectativas superan las posibilidades del niño. A veces nuestras expectativas como padres superan. Esperamos muchísimo más de este pequeñito y a lo mejor sus capacidades, sus habilidades, acorde a su etapa de desarrollo, a sus condiciones, no son para lo que tú estás esperando, ¿no? O sencillamente sus preferencias. Exacto. Entonces, papá, papá queda lastimado porque se desilusiona, ¿no? O mamá queda lastimada porque se decepciona. Y el niño también queda lastimado porque decepcionó a papá o a mamá. Claro, claro. Entonces, yo creo que en esta parte es bien importante, de verdad, con nuestros hijos soltemos las expectativas. Tengamos control de lo que podemos controlar, exijámosles, porque ellos tienen responsabilidades también, dejémoslo claro esto con amor, dejémoslo muy en claro, ellos tienen sus responsabilidades y tienen que cumplir con esas responsabilidades, pero no depende de ahí la felicidad o el amor que tiene papá para darle a ese niño o mamá para darle a ese niño. No depende de eso. Eso es absolutamente independiente al amor que papá y mamá le tienen a su hijo. Porque si no, entonces empiezan a hacer las cosas por complacer a papá y a mamá y no por lo Sí, que ellos quieren y necesitan, ¿no? Entonces es como, hacen las cosas para ser mirados por papá o para agradar a papá o a mamá y se olvidan de sus preferencias o sus intereses para agradar a alguien más. Y aquí lo peligroso es que pueden hacer las cosas para agradar a alguien más, ¿no? A una pareja, a un amigo, ¿no? A un jefe, y entonces pues se pierden, ¿no? Y este autoconcepto, ¡boom!, ¿no? Baja sí. profundamente. Y para el otro lado también aprenden a que el amor o el recibir está basado por condicionamientos. Entonces ellos también esperan que la otra persona corresponda con sus expectativas. Y Sí, si la otra persona no las cumple, ellos se sienten lastimados, se sienten heridos y ¡pum!, viene hacia abajo nuevamente, ¿no? Entonces, esto de los dos lados es malísimo, tanto porque se vuelven exactamente, pues, unas personas que saben que el amor está condicionado y que entonces si lo quieren recibir, tienen que dar y complacer a la otra, ¿no? sí. Y lo mismo, Y como les, así lo aprenden también, necesitan ellos pedir sus expectativas y ya tiene que haber quien se las llene. Y si no se las llena, entonces es la decepción, la desilusión que duele. te duele. Y es como, les dan el poder a la otra persona, ¿no? Exactamente. De hacer esto que ellos pues no quieren o de hacerlo sentirse triste o de hacerlo sentirse mal. Y entonces a veces es como le echamos la culpa, ¿no? Es que él me lastimó, ¿no? A ver, no fue él el que te lastimó, tú decidiste, ¿no? Lastimarte. Entonces es como, a ver, el poder lo tengo yo, ¿no? Yo me controlo a mí misma, yo controlo lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que quiero, ¿no? Y no le doy el poder al otro de hacerme feliz, sino que está en nosotros. Y eso para mí es súper importante que venga desde que son bien chiquititos, ¿no? Bien chiquititos para que pues de verdad como que se ancle, por así decirlo, ¿no? Dentro de ellos, ¿no? Que sea una cosa que llevan desde siempre para que cuando lleguen a la edad adulta o a la edad de la adolescencia donde necesitan esto, pues ya llevan un camino recorrido, ¿no? Ya saben cómo hacerlo, ya estas herramientas ya las tienen, ya las pueden usar, ya saben cómo usarlas, ¿no? Claro.
Claro, por eso es tan importante que como papás nos conozcamos, que como papás trabajemos en nuestro desarrollo personal, trabajemos en nosotros mismos para darnos cuenta de todas estas cosas. Porque si estás pensando, no, eso no me pasa a mí, hey, seguro te pasa entonces, o sea, Claro, claro, por supuesto, ajá. ¿no? Entonces, es bien importante el trabajo personal. Para ser papás tenemos que superarnos a nosotros mismos, tenemos que sanarnos a nosotros mismos, porque si no lo único que vamos a hacer es, como hablaban en la sesión pasada, es querer que mi hijo no viva esto, que mi hijo no le pase esto, que mi hijo no suceda esto, y entonces vamos a malcriar al chamaco, ¿no? Y va a ser un chamaco que no tenga límites, que no tenga contención y va a ser el adulto más infeliz del planeta. Entonces, vamos a ponernos las pilas, papás, mamás, de verdad, trabajen en ustedes, trabajen en ustedes. Es padrísimo el trabajo de crecimiento personal. No tiene que ser forzosamente la lloradera, ni las horas de terapia. No, no, no. No, no, no. Se puede crecer de diferentes formas. Claro, es Entonces, como, yo como estar sí. atentos, ¿no? Estar atentos a qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos ayuda y tratar de ir soltando esas cosas que de repente vamos cargando, que no nos tocan, que no son nuestras, ¿no? Y entonces es como, pues, pasar ese regalo al que te lo dio, ¿no? Como, ese regalo es tuyo, ¿no? Yo tengo los míos y te lo doy, ¿no? Sí, Ese no lo necesito, ¿no? Pero pues es otra vez como el poder está en nosotros, ¿no? Nosotros somos quienes le otorgamos el poder al otro. Es nuestra decisión otorgarle el poder al otro para que nos lastime o para que nos haga feliz o sea, eso está en nosotros y nosotros tenemos que trabajar en darnos cuenta que nosotros a nosotros mismos nos lastimamos, a nosotros mismos nos hacemos felices y no dependemos del otro, ¿no? No es la culpa del otro, porque lo más fácil es ver lo que nos hace el otro, ¿no? Entre comillas, vaya, como es mucho más fácil echarle la culpa a alguien o a algo, ¿no? Yo es algo que trato de transmitirle mucho a mis hijos, ¿no? Lo más fácil es decir, no, es que él me hizo enojar. A ver, espérame, tú decidiste enojarte, ¿no? Tú decidiste darle el poder al otro para que te hiciera enojar, ¿no? Como tú decidiste darle el poder al otro para que te hiciera feliz, cuando la felicidad está en ti, ¿no? Está en que tú la logres, en que tú la hagas, que, que sé que es o sea, no es tan fácil, ¿no? A lo mejor aquí lo no, estamos diciendo, no, tú tienes el poder y no es fácil, ¿no? Como dices, es de un trabajar intenso en nosotros mismos, en estar constantemente y todos los días dándonos cuenta que el poder está en nosotros. así es. Y cuando le damos el poder a alguien, pues es como, ay, ya se lo di por estar atentos y ching, ya le di el poder, ¡pum!, regresar, ¿no? O sea, como quitarle ese regalo que le dimos y regresarlo a nosotros otra vez porque nos pertenece, ¿no? Sí, No le esa pertenece a parte nos alguien, pertenece. ¿no? Entonces, Entonces, pues sí, como, o sea, pues nos equivocamos, ¿no? Nos enojamos, pues regresamos, ¿no? Regresamos a darnos cuenta, ¿no? Otra vez como a fijarnos en nosotros mismos y en, ok, ya se lo di, ya pasó y ahora vamos otra vez, ¿no? Sigamos adelante y no quedarnos con esto de, hijo, es que él me hizo y es que él me dijo y él que, ¿no? Y ahí lo traemos cargando y cargando y cargando todo el tiempo hasta que llega un momento en que ya no podemos cargar eso, ¿no? Y entonces explotamos y entonces sí lastimamos a otros, ¿no? así es, por eso es tan importante la gestión de las emociones, aprender a gestionarlas. Eso también lo trabajamos en el taller para adolescentes y para adultos. Aprender a gestionar las emociones es vital, ¿no? Entonces, sí, es súper importante, Curry. Si me permites,
para tu audiencia, yo les quiero hacer una invitación porque el próximo miércoles inicia justamente el taller Sana tu Vida Online. Sí. Es un taller basado en la filosofía de Louise Hay y justamente es un taller de desarrollo personal en donde tocamos temas pues bien importantes como el cambio de creencias, cambiar estas creencias del miedo al amor, como esta parte del trabajo y el éxito, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nos sentimos tan inseguros o con tanta falta de merecimiento que no nos sabemos exitosos, no nos reconocemos en ese sentido exitosos y bloqueamos nosotros la llegada de este trabajo, de esta realización profesional, ¿no? También, por supuesto, tocamos las relaciones, el tema de las relaciones desde el amor, unas relaciones sanas. Son 5 sesiones. En cada sesión se tocan diferentes temas, es en línea y de verdad que es un taller muy padre porque puede ser, si nunca has trabajado en tu desarrollo personal, puede ser un muy buen comienzo. Si ya lo has hecho antes, puede ser un muy buen recordatorio porque recuerda que esto es como una cebollita. Y nosotros vamos quitándole capas a esa cebollita cada vez, para ir más profundo y más profundo. Entonces, no importa si ya viviste incluso el taller, puedes vivirlo nuevamente, ¿no? Es muy, muy, muy enriquecedor. Pero sí, justamente necesitamos todos y desde chiquitos aprender a reconocer las emociones, que esa es la clave, reconocerlas, saber que existen, ponerles nombre, no nada más quedarnos con las clásicas que conocemos de miedo, tristeza, enojo, alegría y amor. No, no. Hay más. Ajá, hay más emociones. Entonces, amplía tu vocabulario, amplía el vocabulario de tu hijo y ve descubriendo. Ponle nombre, no te quedes como una analfabeta de las emociones. Ponles nombre y aprende cómo identificarlas y, por supuesto, aprende maneras de gestionarlas. Claro, Maneras ecológicas de gestionarlas, donde no hagas daño a nadie, donde no te hagas daño tú, pero que al final no te tragues esa emoción, claro, ¿no? Porque esa emoción a la larga enferma. claro. Y aquí vuelvo como otra vez con estos mensajes que de repente les pasamos a nuestros hijos cuando son chiquitos, ¿no? Como, ay, es que no me va a entender, es que no va a saber de lo que le estoy hablando, ¿no? Es como hablarles con las palabras que son, ¿no? Porque sí lo entienden y sí pueden identificar estas emociones. Y entonces es írselas dando desde chiquitos y ir también como, pues como poniendo el ejemplo, digamos, ¿no? O sea, como que ellos vayan viendo qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo estamos gestionando esas emociones para que ellos también lo vayan absorbiendo, ¿no? Claro. Y que las vayan haciendo parte de ellos y que se vayan acostumbrando a detectarlas, a darse cuenta qué es lo que está pasando y qué emoción está surgiendo en ese momento, ¿no? Ujú. Para poco a poco saber qué hacer con ellas, ¿no? Claro. Y también aprenden desde chiquitos a ser empáticos, Claro, que claro. es tan importante. Entonces, si mamá o papá están sintiéndose de alguna manera en específico, el niño va a aprender a generar esa empatía. Y si papá le pide un momentito para estar a solas, el niño lo va a Va a comprender. entender. Ujú, No, se va a dar cuenta que no es que no lo quiera o que lo esté rechazando, ¿no? ujú. Y también va pues a poder ayudar, ¿no? Al otro, a poder acompañar al otro en lo que está sintiendo, que pues esto es una enseñanza para la vida, ¿no? Así es. Poder acompañar a quien a quien no le está pasando bien o a quien la está pasando muy bien, ¿no? Como disfrutar con ellos y encontrar esa empatía, como decías hace un ratito. Así es. ¿Eh? Así es. Sí, Curry. Ay, pues muy bien, Moni. Pues mira, son 9:20. No sé si quisieras concluir, que pudieras Sí, sí, como, sí. como darnos por ahí una conclusión que pueda ayudarles a los papás y a los maestros
como a llevarse, ¿no? Algunas estrategias por ahí o lo que tú quieras, que creas que es como conclusión. Pues sí, es súper importante entonces que saber y que nos quede bien claro que la autoestima que tenga una persona va directamente proporcional con su autoconcepto. Entonces, si tiene una autoestima alta, elevada, su autoconcepto va a ser bueno, va a ser alto y elevado, ¿no? Este autoconcepto, pues lo forjan, como ya dijimos, muchos factores que tienen que ver con la parte psicológica, con la parte afectiva, con la parte cognoscitiva de la persona y, por supuesto, con el aspecto social. Todo es en cuanto a la percepción de uno mismo, con su entorno, con sus habilidades, con su imagen corporal y con sus capacidades estratégicas de razonamiento, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a fomentar esta parte en nuestros hijos? Empezar con el ejemplo, eso es básico, empezar con el ejemplo. Y también propiciar en los niños actividades donde ellos puedan tener logros de acuerdo a su edad. Propiciar actividades donde sepas que tu hijo lo va a lograr, lo va a hacer bien, celebrarlo si hay algo que no hace bien, como tú bien dices, rescatar la parte de su esfuerzo y podemos inculcar, por ejemplo, el valor de la perseverancia, ¿no? Y entonces lo volvemos a intentar y, por supuesto, sabiendo que las expectativas están acordes a las capacidades y a las habilidades de ese pequeñito, no exigiéndoles de más, ¿sale? Entonces, eso es súper importante. Acuérdense, tratemos de quitar de nuestro vocabulario el pero, porque va a borrar la parte que dijiste antes de ese Ayuda. pero. Ajá. En cambio, puedes sustituirla por la I, por ejemplo, que es una palabra conectora, ¿no? Eh, por ejemplo, regresando a nuestro ejemplo del pasto, ¿no? Pintaste, tu casa está hermosa, te quedó precioso tu dibujo y pintaste el pasto rojo. Así como, wow, a ver, Wow. cuéntame por qué, Ujú, ¿no? Y ujú. entonces el niño, pues ahí te digo, va a saber que, pues sí, no es rojo el pasto, pero que hay chance de ser creativo y te va a dar sus razones de por qué. Ajá. Y Claro, así, claro, como eso, todo. claro. Cuidar mucho cómo nos expresamos. Recordar siempre que efectivamente, como bien dices, nuestro lenguaje corporal dice más que 1000 palabras. Entonces, sí, hay que ser muy congruentes con cómo estamos moviendo el cuerpo, cómo estamos gesticulando al hablar con nuestros hijos, porque si yo le digo Ay, qué alguna bonito cosa tu de, dibujo. no te preocupes, todo está bien, es como, no tiene congruencia mi lenguaje Lo que están corporal, viendo. ajá, con las palabras que estoy diciendo. Entonces, o sea, me estás regañando, pero todo está bien. Claro, sí, 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 Entonces, sí, eso confunde. Así que hay que ser muy claros en ese sentido. claro, claro. Ujú. Y yo agregaría también esta parte de las expectativas, ¿no? Que tenemos, que pues casi siempre nos creamos en la mente un montón de expectativas para todo el mundo, ¿no? Para quien trabaja con nosotros, para nuestra pareja, para nuestros amigos y pues desde luego para nuestros hijos, ¿no? Y entonces es como entender que esas son nuestras expectativas, esos son nuestros deseos o nuestros intereses y respetar y cuidar las de los otros. Así es, así es. Ay, pues Sí, sí. Moni, otra vez, súper, súper contenta de tenerte, de tantos aprendizajes y de tantas herramientas que ofreces a quien nos ve. Por ahí están varios en el Facebook. Me da mucho gusto ver a papás del kinder, ¿no? Porque entonces es como
pues vamos juntos, vamos trabajando juntos, construyendo esta comunidad que es, Claro. como yo les digo, ¿no? Somos una comunidad en la que vamos juntos creciendo, acompañándonos, cuidándonos unos a otros. Y pues bueno, el tenerte aquí es como una garantía de que ellos van a tener esas buenas herramientas y para todos los que nos ven que hemos ido aumentando, digamos, nuestras audiencias, que nos da muchísimo gusto porque pues la idea es eso, ¿no? Poder compartir y poder regresar tantas cosas que recibimos, ¿no? Creo que es lo que nos toca, ¿no? Es como ir equilibrando lo que damos y lo que recibimos. Y me parece que ahorita son momentos muy, muy complicados para los padres de familia, las madres de familia, los maestros y las maestras, ¿no? Necesitan de todas estas herramientas porque pues la pandemia nos vino aquí a mover absolutamente todo el tapete, ¿no? Y entonces es como hacer un alto y a ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué puedo hacer, qué me puede ayudar agarrarnos de esas herramientas, ¿no? Pues para poder enfrentar esta crisis en todos los sentidos que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, muy, muy agradecida y ya platicaste por ahí de estos talleres que das. Entonces, me gustaría que nos dijeras a dónde te podemos encontrar, que pues desde luego en la página de Ítaca Comunidad Educativa, pues también podemos pasar el contacto de Moni, pero bueno, dinos tú a dónde te podemos encontrar. Sí, pues mira, con que pongan @MoniTanatoCoach, ya les aparezco ahí en internet, en todas mis redes sociales. Mi página de Facebook es Mónica Rodríguez G. Mi página de Instagram es MoniTanatoCoach. Y por supuesto, mi página web es www.vibrandounidos.com. Ahí estoy a su servicio todo el tiempo. Cualquier duda, si están interesados, por supuesto, en vivir el taller de Sana tu Vida. Es el miércoles, También dijiste, ¿verdad? empezamos el miércoles, así es. Son Miércoles, ¿qué fecha es? 28 de julio. 28 de julio. ¿A qué Sí, hora? son a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Perfecto, perfecto. Pues muy bien. Entonces, pues te doy todo mi agradecimiento. Muchas gracias, Curry. Pues esperamos tenerte por aquí, en alguna otra sesión. Y bueno, pues cualquier duda o cualquier comentario que tengan sobre esta plática o otras que quieran que podamos platicar con ustedes, pues háganoslo saber, ya sea en las redes sociales de Moni o en las de Ítaca, pues estamos ahí para servirles, porque además nos encanta, ¿verdad? Sí. Nos Sí. encanta poder estar ahí, No se puede esconder. poder ayudar y poder meter nuestra cuchara, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Moni. Descansa, ¿no? Duerme bien y pues todos que tengan una muy, muy bonita noche. Y pues por aquí estaremos en otro jueves más, platicando sobre estos temas pues, que son los que estamos oyendo, ¿no? Como mamás, como maestras, somos los que estamos viendo y que creemos que son importantes y que pueden ayudar a construir un mundo mejor, que es nuestro principal objetivo, digamos, ¿verdad? Pues Así es. bueno, muy buenas noches a quien nos ve por Facebook y por aquí estaremos felices de poder ayudar. Buenas noches Muchas a todos. gracias. Buenas noches. Gracias.